Hola, esto es Cosas que Contar. Gracias por estar aquí escuchando otro episodio de este podcast. Yo soy Dani, soy escritora, soy facilitadora certificada de EFT Tapping, soy facilitadora de workshops de escritura y host de este podcast. Hoy quiero que hablemos de las señales. No sé si ustedes crean o no en las señales, pero la verdad es que yo sí y cada vez creo más en ellas. Cuando era chiquita yo pasaba mucho tiempo con mi abuelo en el coche porque era el que me llevaba al dentista, a mis clases de jazz, a esto, al otro. Y me acuerdo perfecto que un día en la placa del coche de enfrente tenía 333 y me dijo, mira, es de la suerte. Y yo, muy cool. Y ya, o sea, como que hasta ahí quedó. Y con el tiempo le fui haciendo preguntas, como, ¿y si veo una placa con 3 letras iguales? O sea, como A. Y me decía, no, solamente con los números. Y yo, bueno, ok. En ese entonces lo más normal era que las placas fueran 3 letras y 3 números, pero de pronto había una placa con 4 números. Entonces le pregunté también como, ¿y si son 4 números? Y me decía, pues todavía más suerte. Y yo, ok, perfecto. Entonces una vez, lo tengo súper grabado, íbamos de mi casa a casa de mis abuelos y justo el coche de enfrente tenía una placa con 4 números y era 4444. Y le dije, mira, el coche de enfrente tiene 4444. Y era como, wow, muchísima suerte. Y así. Entonces, siento que en ese momento, pues, no sé, o sea, a lo mejor porque yo era chiquita, pero como que no era algo tan conocido como ahora, o como tan popular, o tan esta idea de que fueran señales. No me sé las reglas ahora, pero de pronto es como, si ves 333 significa algo, si ves 555 significa algo. Pero para mí en general siempre ha sido como un tema de suerte. Y ahora que mi abuelo no está, o sea, que mi abuelo ya murió, cuando veo en una placa específicamente un número, o sea, 333 o 555, siento que es como una señal de él, como que ahora lo veo así. Y la verdad es que sí me la paso viendo las placas de los coches, no porque esté buscando secuencias de números, sino porque en el tráfico soy esa persona que hace cálculo mental. Sumo los números de las placas de los coches de enfrente o las que me quedan a la vista y así me entretengo en el tráfico extrañamente. Pero cuando me topo con una de números consecutivos es como, suerte, y siento que mi abuelo me viene a decir que todo está bien. Entonces, como que ese fue mi primer acercamiento a esta cosa de las señales. Si bien en ese momento no lo veía como una señal, lo veía más como tema de suerte, pues desde ahí se sembró esa semillita. Y ahora que lo pienso es curioso porque nunca vi a mi abuelo, o sea, mi abuelo era una persona muy seria, nunca lo vi como esotérico ni nada por el estilo, pero tal vez deba hacer como más preguntas al respecto. A lo mejor alguien me puede informar si era un poco esotérico o porque tenía esta relación con los números, no sé. Pero bueno, así empezó para mí. Es un recuerdo muy lindo y es una tradición que me acompaña hasta ahora y que me hace muy, muy feliz. Con el tiempo fui como conectando un poco más con las señales. Yo siempre he sido, pues religiosa, me criaron como católica y entonces siempre hubo como este tema como de los ángeles, tu ángel de la guarda y tal. Y siempre me he sentido atraída por la parte de los ángeles. Incluso les he enseñado en Instagram, ¿no? Algunas de las cosas que escribía en unos papelitos que tengo. A los primeros que les hablaba eran los ángeles y a los ángeles era a quienes les daba las gracias y a quienes les pedía como, tengo esta situación, por favor ayúdenme, o me podrían mandar una señal de qué tal, y así. Y como no me acuerdo qué año fue, 2009, 2010, cuando conocí a Gabby Bernstein, les conté un poco más de mi camino, de cómo llegué a ella en el episodio 2 del podcast. Pero bueno, cuando la conocí a ella hablaba mucho de los ángeles, de las señales. No sé bien de qué hable ahora, como que un poco le tengo perdida la pista últimamente, pero si se van a su YouTube hasta el principio, como hace años, van a encontrar muchos videos que están desde su casa y ella habla de las señales de los ángeles y demás. Y algo que aprendí de Gabby Bernstein y que lo sigo haciendo hasta el momento es que cuando pido señales a mis ángeles, les pido una señal que yo vaya a entender. Eso se me quedó mucho de ella, me acuerdo perfecto. Y entonces, en vez de pedir señales al aire, empezaba a pedir señales que yo fuera a entender. Entonces, cuando quería una señal de algo y se las pedía a mis ángeles, era como, por favor, denme una señal que yo en este momento, que yo vaya a entender, que yo vaya a cachar, que yo sepa recibir.
Y así es como me fui yendo y sí llegaban las señales por aquí, por acá. Muchas veces eran como las cosas más comunes, ¿no? Un colibrí, una plantita, una pluma, una mariposa, cosas de ese estilo. Pero, pues, no sé, siempre llegaban en el momento perfecto. A veces sí yo soy esta persona un poco más racional y llego a pensar que es coincidencia, pero después se me pasa y digo, no, si yo pedí la señal y aquí está, pues hay que creer en ella. Y la verdad es que siempre que las pido y aparecen, sucede eso, o sea, eso por lo que yo pedí ayuda, eso para lo que yo pedí claridad. Siempre se abre ese espacio de lo que sea que yo necesitaba recibir en ese momento. Entonces, pues no sé, ha sido una tradición para mí esta parte de recibir señales. Aunque no todo ha sido miel sobre hojuelas. Y lo platicaba con una amiga hace poquito porque también esta parte de las señales lo hago mucho con los oráculos o con las cartitas, que le pregunto algo al oráculo, saco mi cartita, las esparzo en el piso sobre una superficie, pues, y con los ojos cerrados escojo una y esa es la, pues, como mi respuesta, pues. Y después de que en algún momento me fallaron, empecé a cambiar la dinámica. ¿Y cómo es que me fallaron? Yo tengo un deck de cartas de Rebecca Campbell, la que escribió Mujeres de Luz, bueno, la autora de Mujeres de Luz. Ella tiene un deck de cartas y yo lo tengo. Y en ese deck de cartas hay dos cartas, o sea, una que tiene sí y una que tiene no. O sea, sí, súper simple. No hay nada más en el librito, nada más explicaciones. Es sí, clarísimo, no, clarísimo. Y yo en ese momento estaba en un proceso de entrevistas para una empresa, quería trabajar muchísimo en ella. Y fui a la primera entrevista, salí de la entrevista, llegué a mi casa, saqué mis cartitas, hice la pregunta, me voy a quedar con este trabajo, las esparcí en el piso, cerré mis ojitos, tarará, y saqué una carta y me salió la carta de yes, o sea, sí. Y dije, ¡ah! No puede ser, o sea, ¿cuáles son las probabilidades de que salga esa carta? Y ya, lo dejé ser y dije, ok, perfecto, esta es mi señal. Y me hablaron para la siguiente entrevista y dije, perfecto, ahí estoy, bien, como súper segura. Fui a la segunda entrevista, me sentí muy bien, muy segura otra vez y todo. Llegué a mi casa, saqué otra vez mi deck de cartitas, hice la pregunta, me voy a quedar con este trabajo que tanto quiero y deseo. Esparcí mis cartitas en el piso, cerré los ojos, saqué una y me volvió a salir la de yes. Y yo, no puede ser. O sea, las probabilidades de que me vuelva a salir, entonces la señal es clara. Esto es para mí, o sea, este trabajo sí ya es mío, o sea, casi ya renunciaba al trabajo que tenía en ese momento, como, listo, ya me lo dijeron las cartas. Y al final, como que el proceso se empezó a hacer muy largo, la chava de recursos humanos me habló y me dijo como, oye, estamos pasando por esta cosa, pero no creas que nos hemos olvidado de ti, dame chance, dame tiempo. Y hasta el final me dijeron como, no quedaste en esta posición. Y dije, bueno, ni modo. Las cartitas me mintieron. No, yo sé que no me mintieron. O sea, entiendo, sí, quien esté escuchando cree en todo este tema de energía y tal, pues yo también creo en que pues se mueve, lo que es un momento no está escrito en piedra y se puede mover hacia el futuro. Entonces, de pronto la historia que creo que es que pues en el momento que yo saqué mis cartitas, pues sí, esa era la respuesta y algo pasó, que se movieron cosas en la energía, en el mundo, y al final ese trabajo pues ya no era para mí y no fue para mí y listo. Pero eso hizo que cambiara mi relación con la cartita y con los oráculos y como cuando pido señales de esa forma, porque o sea, lo pido en las cartas y también tengo un libro que si algunos han estado en mis workshops de escritura, les he puesto ejercicios de ahí, porque cuando estaba en la carrera tenía un amigo pues con el que podía hablar de estas cosas, ¿no? Como mágicas holísticas espirituales. Y él me dijo de un libro de Paulo Coelho que se llama El Guerrero de la Luz, que era como que le hacías una pregunta y te daba la respuesta. Y me dijo que alguien en su familia lo usaba y que neta les daba las respuestas como súper acertadas. Y entonces yo le pregunté a alguien que tenía todos los libros del mundo y le dije como, oye, ¿tienes este libro de Paulo Coelho? Un amigo de la familia. Y me dijo, sí. Lo buscó en su casa, me lo llevó, me lo regaló. De hecho ya se está deshaciendo. Pero lo empecé a usar. Y
no es un libro como tal, o sea, no es como otros libros de Pablo Coelho que cuentan una historia. Cada hoja tiene como un fragmento, un mini poema, un mini pensamiento de El Guerrero de la Luz. Yo lo que hago es, pues al librito le hago una pregunta. Digo librito porque es chiquito, o al menos la edición que yo tengo. He regalado otras ediciones a otras personas y es un libro más grande, pero bueno, pues yo le hacía, o sea, me concentraba, en mi mente le hacía una pregunta y ojeaba, o sea, como que movía las hojas con mis dedos, las páginas, y lo abría donde sentía y lo que leía realmente se alineaba como a la respuesta que estaba buscando. Entonces, bueno, a raíz de que las cartitas me fallaron, lo que hago ahora con mis cartitas y cuando uso mi libro de Pablo Coelho es que escribo lo que esa cosa significa para mí, lo que la respuesta significa para mí. Si bien el libro pues es una página, o sea, no hay más que leer, pero las cartitas, por lo general, pues la carta dice un mensaje y luego vas al librito de tu oráculo y ahí viene una descripción más amplia de lo que significa la carta que sacaste. Entonces yo antes de leer el librito lo que hago es escribir lo que significa esa respuesta para mí y así encuentro claridad. Y también con eso me he dado cuenta que hay veces que yo ya tengo la respuesta y lo único que quiero es como algo que me dé claridad o que me ayude a completarla o no tanto que la valide, pero como que me dé otra perspectiva de las cosas. Entonces el hecho de sacar una cartita, ver lo que dice la carta como tal, escribir el significado y luego leer lo que dice el librito, por lo general lo que yo escribo y lo que dice el librito están muy alineados. Y entonces ahí he visto como, claro, hay veces que la señal ya la tengo yo y solo necesito creérmela. Por eso no quiere decir que haya dejado de creer en el poder de las señales ni en el poder de los oráculos. Creo en ellos 100%, pero al mismo tiempo también he aprendido a creer un poco más en mí, en mi intuición y en lo que a mí me dicen. Entonces, si alguien que está escuchando esto usa oráculos de esa manera como para preguntarles, intenten esta forma. O sea, antes de leer el librito, escribe lo que significa, lo que sea que dice únicamente la carta. ¿Qué significa para ti? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace creer? ¿Cómo se relaciona eso a la situación para la que estás pidiendo ayuda, para la que estás pidiendo claridad, para la que estás pidiendo una respuesta o información? Y vas a encontrar magia ahí. O sea, en verdad, para mí ha sido algo muy, muy mágico. Y lo empecé a hacer tanto que cada vez que tengo un oráculo nuevo, lo hago 30 días. O sea, por 30 días saco una cartita todos los días y antes de leer el librito escribo lo que significa esa carta para mí. Y de alguna manera así conecto con el oráculo. De alguna manera así también yo como que refuerzo mi músculo de la intuición, de mi confianza, de pues que al final yo también puedo percibir cosas. Yo creo que todos de alguna manera podemos percibir cosas, solamente vamos cerrando esa capacidad de percibirlas porque nos vamos metiendo en nuestra vida normal y en nuestro día a día. Y de hecho, otra de las personas por las que he aprendido más de las señales y he confiado más de las señales es Laura Lynn Jackson. Es una medium. Tiene 2 libros y yo la conocí porque hay un programa en Netflix. No sé si ubican a Gwyneth Paltrow, que es una actriz. Ella hizo una compañía que se llama Goop y tiene un programa que se llama The Goop Lab en Netflix. Uno de los capítulos, si no me equivoco, el último o el penúltimo, es de Laura Lynn Jackson. O sea, en toda esta serie como que ella y su equipo van a probar diferentes herramientas de trabajo personal o de conectar con uno mismo. Tiene un capítulo con Wim Hof, el de los hielos, y bueno, en el último o en el penúltimo sale Laura Lynn Jackson. Y Laura Lynn Jackson precisamente, o sea, ella al ser psíquica y al ser medium, ella dice que justo que todos nacemos con estas capacidades, solamente que en realidad las vamos cerrando y las vamos perdiendo en el tiempo porque no las usamos, porque nos enseñan a no creer en esas cosas y demás. Y en este capítulo, o sea, si pueden, véanlo, está muy cañón. En el capítulo, se los voy a spoilear un poco, perdón. Bueno, spoiler alert. Si alguien quiere verlo, pónganle pausa, vea el capítulo y luego continúan con este episodio. Pero bueno, en el capítulo ella les dice justo a las personas esto que yo les estoy diciendo, que todos tenemos esa capacidad y que la podemos trabajar, o sea, que es un músculo con el que podemos volver a conectar. Y les pide que hagan parejas y entonces hay 2, creo que son chavas, no me acuerdo específicamente, pero bueno, 2 personas y cada una le tiene que dar a la otra algo.
Y la otra solamente, o sea, se cuenta como que no sé, yo cojo una pluma y se la doy a la otra persona. Y yo sé el significado que tiene esa pluma para mí. Entonces la otra persona coge la pluma y percibe y escribían como pues al coger esta pluma yo lo que percibí o la información que recibí fue esto, esto y esto. Y hay justo una pareja donde una de las chavas sí le atina, o sea, como que, bueno, no le atina, pues sí lo que percibe es correcto, como pues me diste esto y entonces eso me hizo pensar en esta cosa y en esta cosa. Y cuando se lo cuenta la otra chava empieza a llorar y es como, justamente esto se trataba de esto. No me acuerdo el tema en específico, estoy balbuceando un poco, pero de eso va la idea, de que si te lo propones, pues no que te lo propongas, pero realmente si te das un espacio y si conectas y si pones atención, más allá que con tus 5 sentidos, con esto que también les platicaba en el episodio 2, como con esta parte de sense, con este sexto sentido que tenemos, podemos volver a conectar con esta capacidad de percibir estos sentidos psíquicos, clarividencia, como sea que se llame. Entonces les recomiendo ese capítulo de The Goop Lab, búsquenlo en Netflix. Pero bueno, el caso es que Laura Lynn Jackson, aparte de salir en ese capítulo, tiene 2 libros. Solamente he leído uno. Uno se llama Señales y ese es el que yo leí. Y Señales cuenta un pedacito de su historia, pero lo que más cuenta son historias que ella ha tenido con pacientes, clientes o conocidos que han perdido algún ser querido y cómo a través de señales conectan con esos seres queridos. Y son señales fuera de este mundo, o sea, no es nada más como dame una señal, lo que les decía hace ratito, no es nada más el colibrí, la plumita, la mariposa, no, ella usa señales específicas. El libro es hermoso, o sea, las historias de las señales que hay y como de esta comunicación y estas señales que nos dan las personas que queremos, que han trascendido, es muy, muy lindo. Y de ahí yo le robé la idea de hacer señales como más específicas y lo empecé a probar. O sea, ya no era como, denme lo que aprendí con Gabby Bernstein, ¿no? Denme una señal que yo pueda entender, ya era más específico. Angelitos, denme una señal, entonces quiero ver un chango amarillo. Y en verdad me llegaba el chango amarillo. O quiero ver una mariposa, pero ya no cualquier mariposa. Quiero ver una mariposa verde o un pájaro de este color. Y me llegaban así las cosas súper específicas y fue como, wow, esto funciona. Sí, me están escuchando, tanto mis ángeles como mis seres queridos que han trascendido, tanto el universo, Dios. Yo hay veces, esto será cosa de otro podcast, pero pues para mí Dios y el universo son cosas diferentes. Yo los veo como energías diferentes, pero bueno, cuando pido señales, cuando pido ayuda, se las pido a Dios o al universo o a mis ángeles o a mis seres queridos en general o alguno en específico, como madrina, por favor ayúdame con esto, abuelo, por favor ayúdame con esto, y a cada uno le doy señales, les pido señales sí específicas, pero de cosas que me relacionen con ellos, que con algo con lo que tengamos un vínculo, que no sea como, mándame una salsa valentina, si nuestra relación nunca incluyó una salsa valentina, por decir algo. Pero bueno, ese es el tema de las señales. Si pueden leer el libro de Laura Lynn Jackson, es muy, muy bonito y te abre un panorama de esta parte de las señales y de estar abierto a recibirlas y también de estar abierto a pedirlas. Creo que aunque yo siempre he estado abierta a recibir señales de suerte o recibir señales más específicas, recibir esa ayuda que yo he pedido, cuando leí este libro conecté con eso de una manera diferente. Me sentí más sostenida y más acompañada por pues las energías o los seres mágicos que me rodean. Les decía que mi abuelo ya murió, ya trascendió y fue hace poco. Entonces mi comunicación de esta manera con él pues es relativamente reciente. El año pasado me fui a un retiro de Kundalini con mi maestra y estábamos en unas casitas, eran como chocitas como de duendes divinas, y me eché todos los arreglitos que había. O sea, había todo lo mágico, holístico, espiritual, todo lo esotérico del mundo, todo. No vi, o sea, mi señal con mi abuelo es un animal que voy a mantener en el anonimato, pero bueno, es un animal y no vi ese animal. O sea, no había ni una figurita, ni un dibujito, ni un nada, absolutamente nada de ese animal. En una de las meditaciones nos parábamos a meditar todos los días, o sea, hacer sadhana, que sadhana es meditar
en la madrugada, a las 4 de la mañana. Entonces nos parábamos a meditar todos los días. Y en una de mis meditaciones yo estaba pidiendo claridad de un tema en mi vida y conecté como pude, como supe hacerlo con la energía de mi abuelo y le dije, por favor, mándame una señal. A ver cómo, yo no lo he visto, pero pues si tú encuentras este animalito con el que siempre nos comunicamos, pues échamelo, mándame la señal. Y ya, ese mismo día acabamos la meditación, nos pusimos a platicar y, estábamos hablando de cosas con mi maestra, de sus viajes, nos estaba contando y demás. Atrás de mí estaban sentadas 2 niñas y escuché que una le dijo a la otra, ay, qué bonita está el fondo de pantalla de tu celular. Y esta niña le contestó, por lo general tengo a mi hijo, pero no sé por qué me dieron ganas de cambiarlo y poner esta foto. Y en la foto era ella en una foto con este animalito. Entonces, en el momento que la escuché, dijo como, ay, sí, cuando fui a ver este animal, tarara, me volteé rarísima. Yo la abracé y me dijo, what the fuck. Y yo, es que eres mi señal. Y ya le conté lo que había pasado. Entonces, esa fue la primera vez que le pedí así una señal como particular a mi abuelo de eso, de ese animal con el que nos relacionamos él y yo, o con el que lo relacionamos muchos, pues, pero es la señal con la que yo me he aprendido a comunicar con él. Y desde ahí ha sido pedírsela y me la da de las formas más lindas, más bonitas, más inesperadas. En marzo me fui sola a la playa, porque mi camino profesional tuvo un cambio en febrero, entonces en marzo me fui a la playa unos días a despejarme, a tener claridad, a buscar inspiración, a buscar muchísimas cosas. Y me fui a un departamento donde usualmente pasaban mucho tiempo mis abuelos. Ahorita, aunque mi abuela vive, pues ya no viaja, ya no va. Y yo hace años no me quedaba en ese departamento, porque ahora cuando viajo con mi familia, o sea, con Miguel y con Lupe, nos quedamos en otro lado y en ese departamento usualmente se queda mi mamá o mis tíos o mi hermana o así. Entonces yo, aunque había ido hace muchísimo tiempo, no me quedaba ahí y mucho menos sola. Entonces llegué al departamento y desde el primer momento me puse a llorar porque sentí como una conexión muy linda entre ellos, con recuerdos y demás. Y me propuse, según yo, todos los días ir a caminar como lo hacía mi abuelo. Mi abuelo siempre que íbamos a la playa caminaba se salía como, no sé, como a las 6:40, 7 de la mañana y caminaba toda la bahía, que yo no recordaba que fuera tan larga. Entonces un día me fui a caminar toda la bahía y caminé de una punta a otra punta. En la última punta, pues, a la que nunca llegaba, alguna vez fui con él, pero veces contadas. Me senté, empecé a escribir y empecé a platicar con él. Y también hablo mucho con el mar. O sea, hay veces que le hablo al mar, pero en ese momento entre que le estaba pidiendo cosas al mar y estaba hablando con mi abuelo, una cosa muy extraña, pero si alguien ha hecho esto me entenderá. Estaba hablando con él, le estaba contando lo que pasó, le estaba contando que había tenido un cambio en mi carrera profesional, que había decidido aventarme a hacer cosas yo, hacer mis workshops de escritura, dar mis sesiones de escritura, dar mis sesiones de tapping, a dar mis sesiones de coaching, a inventarme un nuevo camino. Siempre me ha dado curiosidad saber cómo, si estuviera vivo, qué me diría. Pero bueno, en ese momento se lo conté, lo escribí muchas cosas, estuve horas ahí llorando y pasó una cosa muy cañona, muy cañona. A lo lejos estaba yo ahí sentada, entre llorando, escribiendo, había un grupo de chavas atrás de mí que también estaban ahí como en la lela, y a lo lejos empecé a ver una ballena brincar, pero parecía que estaba chapoteando, o sea, brincaba una y otra vez, y yo, ¿qué está pasando? Entonces empecé a voltear a mi alrededor y yo la señalaba y yo, es que como nadie lo está viendo, hay una ballena. Como que la gente no me ponía atención y yo entre que estaba llorando así, berreando, moco de burbuja, tampoco quería que me vieran. Entonces me quedé ahí viendo a esa ballena chapotear y chapotear. Se veía chiquitita, o sea, pero era claramente una ballena porque hacía splash. Hasta tengo un video y se los marqué ahí y se los mandé a mi mamá, a mi hermana y a mis tías, como de mira lo que acaba de pasar. Y una de mis tías me dijo, es tu abuelo, porque ese es tu spot y estabas hablando con él y tal. Es como que dije sí y al mismo tiempo no, porque ese no es nuestro animal. Entonces, bueno, como que ahí lo dejé,
Me quedé otra media hora ahí esperando que volviera a hacer splash la ballena. Ya no hizo splash, me regresé y listo. Y ese día, antes de dormir, real cerré mis ojos y yo lloraba como un poco entre miedo, entre nervios. Y le empecé a hablar a mi abuela y le dije, por favor, no sé qué vas a hacer, de dónde vas a sacar ese animal que es nuestra señal, porque estamos en la playa. Y en la playa todos son barquitos, ballenas, peces y gaviotas. Y ninguno de esos es nuestro animal. Entonces no sé de dónde rayos vas a sacar esta señal. Pero, si estoy en el camino correcto, si apostar por mí, si hacer esto de la escritura, de tapping, si esto es el camino correcto para mí, por favor dame una señal. Y ya, me fui a dormir. Y al día siguiente me levanté y una de mis tías me mandó una foto donde había este animal. Y dije, ¿será? ¿Sí? No. Entonces le dije, no lo acepto. Está muy fácil. Yo creo que esto fue una coincidencia. Entonces no, perdóname, no lo acepto, pero casi como otra oportunidad. Entonces le dije, no, necesito otra señal, una señal diferente. La misma, pero no, esta foto no. Esta es demasiado fácil, yo creo que es coincidencia. De nuevo, a ver de dónde sacas un figurín, una foto, un decorín, alguien que lo tenga impreso en su traje de baño, no sé, a ver de dónde lo sacas. Y ya, pasó. Entonces me fui a la playa ese día, regresé, porque cada vez que quería ir al baño tenía que regresar al departamento para ir al baño. Y de camino de regreso hay una zona como que tiene un patio y ahí vi como que volaban como tiras de papel de China. Y dije, ay, qué chistoso, seguro tienen un altar ahí. Al rato voy y lo veo. Le echo un ojo. Ella. Y seguí caminando. Y algo, no es broma. Algo me decía, no, ve ahorita. Volteate y ve ahorita. Y todo esto sucedía en una conversación conmigo misma, como si estuviera loca. Y dije, no. Al rato voy, aparte quiero ir al Oxxo, voy al baño y luego voy a ir al Oxxo. Y entonces, no, ahorita voy. Y algo me decía, niña, por favor, ve ahorita, no vas a ir después. Y real me di la vuelta, pero cuando di la vuelta hasta hice como, ok, ahí voy. Entonces ya, camino hacia donde estaba los papeles de China volando y efectivamente había un altar, había una escultura de la Virgen y veo abajo y había una figurita de ese animal y dije, ok. Lo cuento, me dan ganas de llorar, se me pone la piel chinita y dije, ok. Esta es la señal que te pedí. Gracias por dármela. Me queda clarísimo. Perdóname por dudar de la foto, por decir que era coincidencia. Gracias por aceptar la otra oportunidad. Y ya, casi me robo esa figurita. Solamente le tomé una foto y la tengo ahí guardada. Pero, no sé, creo que... fue un momento muy lindo, muy especial. Y cada vez que pido una señal la recibo. Y cada vez creo que es menos coincidencia, en verdad esto que me jalaba, niña, ve ahorita, ve ahorita a ver lo que hay ahí, ve a ver el altar, ve a ver a la Virgen, yo no sabía si iba a haber una virgencita o un Cristo o un qué, yo solo dije como papel de China, seguro tienen ahí un altar, pinta que no sabía que iba a haber figuritas de animales ahí, entonces no sé, cada vez creo más en estas señales, en pedir ayuda, en que si hay algo más grande que nosotros mismos y que sin duda nuestra vida depende de nosotros y nuestras acciones, pero si pedimos ayuda, si pedimos compañía, si pedimos un poco de claridad, la podemos recibir, sin duda. Y me hace creer a veces, como sentirme un poquito menos sola, en ese momento que todo el resto de los días del viaje, aunque estaba sola, me sentía acompañada y es como, claro, sí me están escuchando, sí me están poniendo atención, sí me están acompañando, sí me están cuidando. Todo esto se los cuento para decirles que pidan señales. No sé si haya una mejor o peor manera de hacerlo. Estas son las formas en las que he aprendido, como con lo que he leído, con las personas con las que he podido conectar, que es el que les saben. Y creo 100% en eso. Si en algún momento te sientes solo, te sientes sola, quieres un poco de claridad. Si crees en los ángeles, le puedes pedir una señal a los ángeles. Si tienes a alguien de tu familia o algún ser querido que ya partió y quieres que te ayude, que te acompañe, que te eche la mano y quieres que te dé una señal de algo, pide tu señal y yo en verdad creo que la vas a recibir.
de la manera más inesperada. O sea, sé perfecto esta teoría que hay de, claro, si quieres ver más coches blancos, vas a notar más los coches blancos. Si quieres, o sea, si estás enfocado en los coches rojos, vas a notar más coches rojos. Sí, pero por eso es que las señales así específicas. Y es que les juro eso que sentí este pull, date la vuelta y ve a ver eso. Entonces estuvo muy cañón. Y así como así como llegó el fondo de pantalla de esta niña, así, o sea, estos son solo 2 ejemplos, pero ha habido más veces en las que he recibido señales de esta manera, en que no es nada más ver lo que yo quiero ver, sino que se han presentado a mí de manera wow. Incluso hay veces que se tardan en llegar y que digo, bueno, ya no va a llegar esta señal o ya no es o lo que sea. Y de pronto llega de la manera más inesperada, y cuando llega se abren cosas y pasan cosas. Es muy cañón. Entonces yo sí creo que si crees en esas cosas y si quieres pedir ayuda, si quieres pedir compañía, si quieres pedir guía, hazlo, porque sí hacen caso, porque sí escuchan. Y también si quieres probar lo de la cartita, antes de leer el mensaje, conecta con tu intuición de esa manera, empieza a desarrollarla también un poco tú. Y no sé, yo creo que son estrategias diferentes, o sea, leer nada más la cartita o pedir nada más la señal o de alguna manera conectar contigo. Creo que todo funciona y todo forma parte de nuestra intuición y nuestra conexión con el mundo, con el universo, con el todo. Muchas gracias por estar aquí, por haber escuchado este episodio. Nos vemos la próxima semana. Bye.